es don Emiliano García Paje, que lo tenemos en Roma, en el Vaticano, concretamente, donde hoy ha acompañado al arzobispo de Toledo y primado de España, don Francisco Cerro, y en esa comitiva también estaba la alcaldesa Milagros Torún, la alcaldesa de Toledo, y nos va a contar el motivo de esa visita privada al Vaticano y la audiencia que han recibido del Papa Francisco y algunas cosas más relativas a esto que estamos valorando esta noche desde el punto de vista de la pandemia. Don Emiliano García Paje, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo ha ido esa audiencia con el Papa? Bueno, pues la verdad que, como diría, para mí en lo personal, probablemente esa de las cosas más hermosas que me han pasado en la vida, y ya tengo unos años. No solo ya porque, lógicamente, a cualquier creyente pues le resulta extraordinario estar con la máxima autoridad moral, vamos, no solo en la religión católica, yo creo que en el planeta, sino porque realmente además la experiencia es agradable, el comportamiento del Papa facilita muchísimo lo que pudiera parecer una situación de mucha formalidad, muy llano, muy directo, la verdad que muy sugestiva. Estamos muy contentos. Usted se ha acompañado al arzobispo de Toledo y primado de España, don Francisco Cerro Chávez. ¿Cuál era el motivo de la visita al Vaticano? Bueno, el señor arzobispo tenía pendiente una visita al Santo Padre sobre la base de que al ser nombrado arzobispo tiene que recibir, como todo el mundo sabe, o si no, pues ya lo explico, el palio arzobispal. Eso lo tienen los arzobispos. Y estas ceremonias que tradicionalmente se hacían en el Vaticano, yo he asistido en algún caso en Roma hace años para otros supuestos, pues la verdad es que como no se ha podido hacer, se usó el secretario de Estado del Vaticano en la Catedral de Toledo, y eso no evitaba lógicamente pues la visita luego para cumplimentar al Papa. Y nosotros, a su vez, digo nosotros porque en la visita del secretario de Estado a Toledo tuvimos ocasión, y el nuncio, yo os he dicho, pues la verdad me he puesto muy pesado además, varias ocasiones se han portado muy bien, se lo pedimos tanto yo como la alcaldesa de Toledo. Muy bien, ya he visto que le han regalado una cerámica de Talavera, sí. Veo ahí, ¿verdad? Sí. Y sí, también y un ejemplar del Quijote, ¿verdad? Algún libro interesante. Es un ejemplar muy especial, es una edición muy especial, que además tiene una encuadernación también muy singular, imitando a la época del Quijote. A mí me hacía un poco más de ilusión personal este detalle en concreto, porque en la visita de Juan Pablo II a España, mi padre, que era encuadernador, fue el encargado de encuadernar un poco de con austeridad pero con lujo de aquel tiempo los libros que se le entregaron por el ayuntamiento, la diputación, las autoridades de aquel momento al Papa Juan Pablo II, ¿no? Y me hacía especial ilusión precisamente, ¿no? Y luego una cerámica antigua de Talavera acaba de ser recibida como Patrimonio de la Humanidad, esa cerámica, junto con la de Puebla y Puente del Arzobispo y Puebla en México. Y lo cierto y verdad es que es como una vinajera, pero que tiene un cierto truco, es simpática porque tiene 5 salidas para el agua o para el líquido que se quisiera poner, pero solo una funciona y tiene su cierto truco, pues que era realmente un ingenio de la época del Quijote. Muy bien. Bueno, presidente, no sé si ha tenido usted noticias de cómo han ido las cosas en su comunidad este fin de semana, si estaba ya en Roma, porque ya ha visto que ha habido en muchas partes de España, en muchos pueblos, ciudades, plazas, calles, aglomeraciones, chicos que, bueno, pues han celebrado el fin del estado de alarma. ¿Cree usted que ha faltado por parte del gobierno, le pregunto, ha faltado por parte del gobierno previsión, tener ustedes, los gobiernos regionales, una normativa jurídica que hiciera frente o que va a tener que hacer frente a este tipo de situaciones cada vez que llegue el fin de semana? Bueno, empezando por la primera parte de la pregunta, en Castilla-La Mancha no ha habido ni con mucho ni de lejos. También es verdad que somos una población más diseminada y no tiene grandes concentraciones
urbanas como Madrid o Barcelona, etcétera, ¿no? Por tanto, ha habido, no digo una contención general, pero desde luego no tiene ni punto de comparación con lo que pasa en las grandes ciudades, ¿no? Es verdad que la sociedad española está deseando, estamos todos, y no podemos incluir, deseando, pues eso, convivir como antiguamente, como antes de la pandemia, y esto se expresa en la calle. Somos en España, digamos que las calles son como una prolongación de los salones de estar de nuestras casas, ¿no? Y ese es el concepto con el que vivimos, y no debemos dejar de hacerlo, pero claro, asusta porque el virus ha seguido durante mucho tiempo hasta que no haya tratamiento eficaz. La vacuna solo lo previene o aminora mucho las consecuencias, y en segundo lugar porque evidentemente aunque se está vacunando deprisa, pues todavía queda para que llegara una vacunación universal. Y bueno, no sé si es falta de previsión, ¿no? Porque realmente estaba muy claro desde hace 6 meses, estaba puesta la fecha del final del estado de alarma. Hay una sensación un tanto contradictoria por mi parte, porque por un lado ya estamos inmersos en la solución, en la esperanza de la vacuna. Por otro lado, todos tenemos un poco, digo todos porque esto es algo que hemos compartido todos los presidentes de autonomía, de un partido de otro, un poco la sensación de que si hubiéramos tenido un mes más de disciplina, ¿no?, de disciplina ortodoxa, habida cuenta de que la ciudadanía se ha portado en general muy bien en la pandemia, vamos, mucho mejor de lo que hubiéramos podido imaginar los españoles de nosotros mismos hace a lo mejor un año, y con el castigo de estar en casa, que es algo grave para nuestra sociedad. Bueno, estaba previsto, y lo cierto y verdad es que yo siempre he defendido, y sigo haciéndolo, criterios lo más comunes posible en España. Seguramente la discusión jurídica de si debe ser estado de alarma o debe tener otro tipo de determinaciones ya más compleja, ¿no? Incluso en un momento determinado había quien pensaba que podría haberse aprobado un nuevo estado de alarma para estrictamente 15 días. De manera que el suplicio de ir al Congreso, y digo suplicio porque realmente no he terminado nunca de entender lo difícil que ha sido sacar las prórrogas adelante en el Congreso de los Diputados en un momento como este, pareciera que la clase política española estaba al revés de la sensación general de la ciudadanía. Pero bueno, 15 días más suponen pues del entorno de 3 o 4 millones de vacunaciones, ¿no? La última vez tengo que recordar, porque a lo mejor ya se olvida, que en realidad el último estado de alarma, habida cuenta de estas dificultades que se planteaban en el Congreso para sus prórrogas, en realidad lo pedimos las comunidades autónomas. Nosotros lo solicitamos, y lo solicitaron la mayoría, y ya se hizo con carácter general, ¿no? Bueno, seguimos con el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con Emiliano García Paje. Señor García Paje, le pregunto sobre la pandemia. ¿Tiene usted prevista alguna decisión ya para evitar que ocurra algo similar a lo que se ha visto, insisto, en muchos pueblos y ciudades este fin de semana, ahí en Castilla-La Mancha? Bueno, estamos haciendo un seguimiento muy minucioso. Nosotros de momento este fin de semana los datos han ido a la baja todavía. Es evidente que a poco que se aumente la movilidad, y se está aumentando mucho, al quitar todos los perímetros y el resto de medidas de contención y el toque de queda, pues lo cierto y verdad que se va a aumentar muchísimo. Y eso, que en condiciones normales es bueno, obviamente es lo peor para el virus. Y de manera que aumentarán los casos de contagio sin duda ninguna en todo el país, ¿no? No sabemos hasta qué punto. Nosotros de momento todavía estamos en la inercia final de la bajada, y los datos han sido razonablemente buenos. Estamos siguiendo muy de cerca. Hemos optado por la estrategia inicial de perimetrar o tomar decisiones más restrictivas municipio a municipio, porque además entendimos que de solicitarlo a los tribunales, lo que a lo mejor nos autorizaban, más que un cierre preventivo de la comunidad otras medidas drásticas como toque de queda en conjunto, yo creo que los tribunales es difícil que lo autoricen así como así, sin estado de alarma me refiero, decretado, y por tanto estamos con esas medidas. Ahora mismo prácticamente todos los municipios que han tenido una situación excepcional están libres de ella, y en principio vamos a estar pendientes, no descartamos nada desde luego, pero quedan pendientes algunas decisiones, incluso el pronunciamiento del Supremo, claro. Le pregunto también sobre la situación en su partido, el PSOE, y los resultados electorales en Madrid. Primero, ¿cree usted que son extrapolables
buena parte de España esos resultados, o sea que puede pasar algo similar o parecido. 2, ¿a qué conclusiones llega usted después de ver que su partido ha sido sobrepasado por Más Madrid en número de votos? Bueno, hay varias consideraciones. Como tal, un cambio de ciclo no termino de ver un planteamiento, ni menos como consecuencia de las elecciones solo de Madrid, ¿no? Tuvimos hace nada las catalanas, aunque estas sí que son muy específicas, muy singulares, por el factor independentista. No, un cambio de ciclo como tal, no, ni las prisas que se tienen en sacar esas conclusiones, no es así, porque además en España se ha acelerado muchísimo el ritmo político en la última década, casi cada 6 meses hay un cambio de ciclo, podríamos decir, o desde luego puede ser que cada semestre cambie por completo el panorama, si no electoral, sí social y económico. Esta es la dinámica en la que estamos involucrados desde hace meses, desde hace años. Pero lo que sí me parece relevante, que lo comenté además en rueda de prensa, no tanto por el resultado de Madrid, obviamente también habrá influido, pero sobre todo las consecuencias que ha traído y el momento político que estamos viviendo. Tengan en cuenta que la persona que probablemente más ha condicionado sin dirigir del todo, al menos en el grado que él quería, pero más ha condicionado la vida política del país ha sido Pablo Iglesias. No nos engañemos de ninguna manera. Y su salida de la política es trascendente, es muy trascendendente, porque yo creo que el Podemos que vendrá, no sé cómo será, yo creo que será más Pudimos que Podemos. El Podemos que vendrá no tendrá ni punto de comparación. Lógicamente no. En segundo lugar, el otro partido que emergió también a consecuencia de la crisis del 2007, aunque venía con anterioridad fundado por Rivera, pero que realmente emergió con fuerza a partir de esta crisis que llevó al país a tener mucha ansiedad social y por tanto a romper buena parte de las costuras políticas e institucionales, es Ciudadanos, y prácticamente estas elecciones de Madrid han certificado un finiquito muy considerable. No digo yo que con esto se puedan dar por desaparecidos, pero la situación que se le plantea es muy difícil, ¿no? Y probablemente incluso hay una parte de la sociedad que en estos momentos ve con menos dramatismo a Vox, no porque haya cambiado Vox, sino porque simple y llanamente creo que la figura de Pablo Iglesias ha asustado a mucha gente. Yo le diré a la presidenta Ayuso, la que siempre he tenido buen concepto personal, ¿no? Le diré que más que deberle una España por haber acabado con Pablo Iglesias, haberle sacado el gobierno, como dijo, que realmente fue una frase muy afortunada por su parte, pero más que eso yo creo que ya le debe más de una comida o una cena a Pablo Iglesias, porque realmente fue presentarse Pablo Iglesias y dispararse las encuestas, en este caso del PP. Usted un repaso por la situación interna de su partido. Queremos recordarle, además que escucha a un compañero suyo, un compañero del PSOE, porque la semana pasada entrevistamos al expresidente de la Comunidad de Madrid, a Joaquín Leguina, quien en exclusiva en este programa. La verdad es que él se acababa de enterar de que el Partido Socialista le había abierto un expediente de expulsión por apoyar, según el partido, el PSOE, a Isabel Díaz Ayuso. Además, se había enterado no por el partido, sino por los medios de comunicación. Eso es lo que nos contó aquella noche. Él estaba sorprendido, también estaba enfadado y nos dejó muchas perlas y queremos que escuche una de ellas. Insisto, si me echan, pues espero que no lo haga, volveré cuando se vaya Sánchez, que espero que sea pronto. Creo que es justo, señor García Paje, que se pueda expulsar por, estas cosas a Nicolás Redondo Terreros o a Joaquín Leguina. Bueno, vamos a ver en qué acaba el expediente. En realidad, expulsión automática no puede haber, salvo casos muy flagrantes. Yo lo lamentaría mucho, porque ahora llevo tiempo sin hablar con Leguina, pero le tengo que decir que es una persona muy capaz política e intelectualmente, y que es verdad que ya lleva mucho tiempo retirado del ámbito político, pero es una persona de envergadura política y con mucha talla. Ya digo que llevo tiempo sin tener noticias directas de él, pero lamentaría mucho que se fuera, porque en realidad en el PSOE, para entendernos, sobre todo a partir de un determinado momento en que se desabrochó bastante la situación con las primarias, ya desde hace unos cuantos años, pues lo cierto y verdad es que
digamos, el margen de generosidad con las declaraciones de unos y otros se ha aumentado muchísimo. Es decir, en el PSOE hubo tiempos, cuando empecé yo hace ya muchísimos años, en realidad casi nadie se atrevía a decir esta boca es mía, vamos, casi nadie llevaba la contraria en público, y sin embargo ahora casi es muy difícil encontrar a alguien que no contradiga a otro, ¿no? Y lo tomamos como una prueba de cierta riqueza interna, de debate y de democracia. De manera que yo creo que las convicciones de Leguina siempre he entendido que son de fondo, y más allá de este debate de las elecciones en Madrid, el PSOE perdería un activo importante de valor en el pasado, y yo creo que también hoy, ¿no? Don Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, gracias por atendernos, buenas noches y feliz regreso desde Roma. Mañana tenemos también unas reuniones con empresarios, ya con la embajada española bilateral ante Italia. Tenemos unas reuniones también, pues ya un poco preparando el proceso de recuperación con turoperadores, etcétera, que nos importa mucho porque hemos notado desde hace unos años que Italia es cada día más emisor de turismo hacia España, y particularmente a zonas de interior, a zonas monumentales, ¿no? Claro. Y de monumentos no se pueden quejar en Italia, que España es el segundo país después de Italia precisamente en riqueza patrimonial y monumental. Sí.